A las 14, El Interactivo. Bueno, atención, a ver, se está acomodando entonces nuestro primer entrevistado del día de hoy, que siempre que charlamos con él sentimos que no nos alcanza el tiempo. Vamos a intentar sintetizar, ¿sí? Pero hay un montón de cuestiones que hablar con el señor Miguel Ponce, experto, por supuesto, en economía, en comercio exterior. Encuentro entre Milei con el Papa, repercusiones y cómo esto puede llegar a afectar o no, ¿sí?, porque al todo ajuste, todo es política. en Argentina. Todo es política. Y en un país como el nuestro, la política va acompañada de la economía, mal que nos pese. Así que lo sumamos al ingeniero Lo Miguel sumamos a Ponce. Miguel. Y ¿Cómo le vamos va, Miguel? primero saludarlo. Miguel, ¿cómo está? Un gusto hablar con Bienvenido. usted. Alegría estar, Fernando, con ustedes. Espero me escuchen bien, me vean bien. Lo vemos y lo escuchamos bárbaro, Miguel. La señal es muy buena acá. Muy bueno. Excelente. Bueno, ustedes están tocando posiblemente, ¿no es cierto?, el tema del día, mejor dicho, ha sido el tema de todo el fin de semana. Porque claro, esto empezó con la ceremonia aquella, ¿no es cierto?, de canonización de la santa santiagueña, y luego donde obviamente allí fue el primer impacto, ¿no es cierto?, por el encuentro que muchos habían pronosticado que posiblemente iba a haber algún tipo de pase de factura gestual en función de los dichos previos, de cómo estaba el vínculo previo a esta gira. Lo que se vio fue claramente una actitud por parte del Papa, ¿no es cierto?, muy posiblemente haya que analizarla no en términos políticos, sino tal vez más en términos espirituales, donde se ubicó claramente en un rol, ¿no es cierto?, que tiene que ver precisamente como jefe de la Iglesia Católica, que obviamente tiene tanta influencia en la Argentina y en el mundo, y me parece que ese abrazo de alguna manera marca una actitud que a muchos ha sorprendido. Hay quienes lo interpretan políticamente, yo diría haciendo números, ¿no es cierto? Y dicen, a ver, le concedió más minutos a Javier Milei que a la suma de los minutos concedidos a los dos últimos presidentes que lo visitaron. Es decir, a Macri le dio 22 minutos y creo que a Alberto le dio 40, con lo cual es menos, la suma de estos minutos es menos que los 70 minutos concedidos a Javier Milei. Otros dicen y agregan, bueno, pero lo que ocurre es que en el fondo ambos tienen en común el peronismo, hecho que genera mucha particular reacción en algunos de sus correligionarios, por llamarlos de alguna manera, o compañeros, ¿no es cierto? Y la verdad es que es una curiosidad el que un vínculo que empezó tan mal aparentemente haya terminado tan bien. Sin bien muchos de nosotros relativizamos. Quizás por eso, Miguel, está la clave del tiempo que le concedió. Los otros expresidentes no dijeron que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Absolutamente, absolutamente. Igualmente llama mucho la atención lo siguiente. Cualquier presidente, después de reunirse con el Papa, y de hecho los presidentes argentinos también lo habían hecho en sus visitas anteriores, los otros presidentes, ¿no es cierto?, hacen algún tipo de conferencia de prensa o encuentro con la prensa. Acá el único encuentro con la prensa que hubo fue uno grabado antes de la reunión con el Papa, luego de la ceremonia, pero antes del encuentro bilateral del día de ayer, ¿no es cierto?, donde fue obviamente no se tocó lo que todavía no sabía que se iba a tratar, ¿no es cierto?, con el Papa. Fue esa conferencia que trascendió, que le dio a un medio amigo, yo diría, o afín ideológicamente en Italia, que trascendieron algunas cuestiones donde lo más importante allí es que él reconoce que después de la ceremonia se ha visto obligado como a replantear o a reconsiderar algunos de los temas que había dicho con el Papa. Mi sensación
es que si no hay, de hecho hubo un único comunicado de la oficina del presidente donde se dijo que se había tocado el programa económico y de contención social y que el Papa había estado de acuerdo. Esto fue desmentido por fuentes cercanas al Vaticano, o creo que por el propio Vaticano, en el que también se vio obligado a rectificar un error que se dio durante la ceremonia, que a algunos nos llamó la atención porque no creemos que sea una casualidad, donde Karina Milei fue mencionada como la esposa del presidente. Como la esposa, sí. Yo cuando apareció el comunicado aclaratorio del Vaticano, pensé enseguida en un lema que hay popular que dice: no aclares que oscurece. Porque la verdad es que la aclaración, diríamos, todos sabíamos que era una suerte de error, pero la aclaración lo que hizo fue volver a traer el tema para que la gente de una u otra manera ponga la atención en ese particular vínculo de la pareja. El presidente, sí, y su hermana, exactamente. Ahí está. Le quiero preguntar, Miguel, ¿piensa que el plan de ajuste que viene aplicando Milei, y había un comunicado justamente cuando estaba haciendo este viaje para Europa el presidente, ¿no? Muy duro. De que el ajuste, sí, muy duro, muy duro. De que el ajuste está llegando a los comedores y que el ajuste no puede ir a la parte social, de que ahí no hay que ajustar. Y se fue con eso y después fue a conversar con el Papa, en el cual le pidió perdón por sus dichos en el pasado. ¿Cree que Javier Milei, en esta suerte de replanteo también espiritual que bien marcaba al principio, va a también mover la aguja en lo económico? Esa es la gran duda. La gran duda hoy es, después de toda la serie de comunicados y la serie de interpretaciones y contrainterpretaciones de por qué la derrota y por qué se cayó la ley Omnibus, todos tenemos la duda de si en realidad, lamentablemente, no se está reemplazando una grieta como la que padecimos, ¿no es cierto?, que podríamos ponerla en kirchnerismo, anti-kirchnerismo, en una grieta Milei, anti-Milei. Yo temo que una grieta de esta naturaleza suplante a la anterior que tanto daño nos ha hecho a los argentinos y que de hecho es lo que nos ha traído hasta acá, ¿no es cierto? Me parece que todos estamos esperando si va a haber rectificaciones en serio y si entonces se va a sentar con los gobernadores, va a ser más, diríamos, receptivo a llegar a algún tipo de acuerdo, o como aparentemente ha dicho inmediatamente después que bajó del avión, vengo con la motosierra recargada, ¿no es cierto?, para continuar contra la casta política, en línea más con lo que dijo en el reportaje a este canal italiano, ¿no es cierto?, el programa en Italia, o que a lo que uno esperaría haya tocado con el Papa. Y yo decía que es muy singular que no tengamos noticia de qué fue lo que tocó con el Papa, porque seguramente los temas que haya tocado allí con él tienen que ver con esta pregunta: si va a haber rectificación y si va a haber algún cambio o va a continuar en su línea, diríamos, ¿cómo podríamos decirlo? De épica de la venganza que se está dando contra los gobernadores que de alguna manera no lograron que los diputados de sus provincias votaran como él quería. Y que me parece que estamos en un punto muy particular, porque día a día, momento a momento, está habiendo definiciones vinculadas a esto. La Unión Cívica Radical acaba de pedir en el día de ayer, y hoy ha originado una reacción de enojo por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Menem, ha pedido la conformación de la bicameral para poder analizar los DNU, ¿no es cierto?, y toda la forma en que se está manejando hasta ahora esto. Estamos todos muy pendientes de temas tan sensibles como saber cuánto van a cobrar los jubilados en febrero. Es decir, temas que hacen a la cotidianeidad y a la necesidad de que aparezca
alguna señal de cómo se va a reorientar esto y cómo va a continuar. La caída que está habiendo de los consumos populares, la caída en alimentos que se está dando, pero también un alza de precios que se había visto morigerada en la segunda quincena de enero, reaparece en la primera quincena de febrero, y lo que más están cayendo, en función de esto que venimos hablando, obviamente son los consumos populares. Alimentos lidera la caída, ¿no es cierto?, de ventas en los pequeños comercios, en las pymes nacionales, en las pymes comerciales, etc. Y estamos viendo que a lo mejor cada vez hay tal vez más tickets, pero con menos insumos. Es decir, la gente va, tiene un peso, va, compra lo que está necesitando más urgente, pero no llena más el changuito. Claro, no lo llena. Es una situación bastante distinta. Miguel, ya estamos llegando casi al final de esta charla. Sucintamente, y apelo a su poder de síntesis. Por favor. Esto de haber desdicho lo que decía del Papa, como ha pasado con otras afirmaciones que tenía en campaña que ahora han tenido que cambiarse. Según su mirada, ¿esto es no haber hecho bien la jugada o es una jugada bien hecha, por el contrario, por parte de Milei? Quiero decir con esto, ¿fue que sacó la bronca o fue que lo hizo premeditadamente para después acomodarse en el camino? Lo vamos a ver en las próximas horas y depende de un dato central. ¿Va o no a sumarse el PRO al gobierno de Milei? ¿Va o no a Milei ampliar su base parlamentaria? Porque si no, esto no se concreta y no se concreta a la mayor brevedad, lo que vamos a ver es un Milei llegando al 1 de marzo, dando su mensaje de apertura de legislativa, nuevamente de espaldas y peleado con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo Nacional. Y me preocupa este choque de poderes. En estos momentos tenemos conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pero también tenemos un problema de conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo Nacional y los poderes ejecutivos provinciales, tan legítimos como el otro. Y vamos camino seguramente a tener un nuevo conflicto de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuando el Poder Judicial sin duda va a tener que declarar anticonstitucional el DNU. Que había cambios en la República Argentina, los estamos viendo. El análisis de uno de los expertos, uno de los tipos más lúcidos que tenemos en nuestro país. Hablo de usted, Miguel, y le agradecemos muchísimo el tiempo que nos ha prestado. Gracias, Alejandro. Gracias, Fernando. Y mis saludos a todos los amigos de Mendoza. Chao. Por favor, un abrazo muy grande. Experto en economía real y también en comercio exterior. Y analizábamos a ver el impacto en lo económico de esta visita que ha tenido el presidente Javier Milei. Miguel Ponce, así lo teníamos en el Interactivo. Hasta las 14, el Interactivo. El Interactivo.